estábamos acá, ¿no? Dijimos, pH mayor que 6,6, tenemos que considerar la precipitación del hidróxido ferroso, entonces escribo la expresión del KPS del hidróxido ferroso, despejo la concentración de hierro, ¿sí? Y la reescribo en función de constantes, fíjense, KPS es una constante, KW es otra constante, y protones, que en el fondo es pH. Con esa expresión que despejé de KPS, voy entonces, éramos 29, sí. Bueno, igual cualquier cosa queda, por eso estoy repitiendo, cualquier cosa queda grabado. Entonces, con esta expresión, voy a la ecuación de Nernst y escribo, entonces, en vez de poner la concentración de hierro 2, ¿sí? Reescribo esa concentración de hierro 2 en función de KPS, KW y protón, o sea, lo que acababa de despejar, ¿está bien? Simplemente les decía que tengo que dar vuelta a esta expresión porque hierro 2 está dividiendo, entonces me queda logaritmo de KW sobre protón al cuadrado por KPS del hidróxido ferroso, ¿está bien? Y mi objetivo, como siempre, es tratar de obtener una relación matemática entre el pH y el potencial, porque eso es lo que estamos graficando, ¿no es cierto?, en el diagrama de Purvé. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente usar propiedades de los logaritmos. Acá lo que estamos haciendo es, fíjense, simplemente apliqué, acá iría todo un gran paréntesis, ¿no? O sea, aplico propiedad distributiva, esto sería el logaritmo de KW, o sea, menos 0,059 sobre 2 por el logaritmo de KW al cuadrado sobre KPS, o sea, agrupo el término que es constante. Fíjense que esto es un número, ¿no? Porque KW es un número, KPS es un número, o sea que y el logaritmo de un número es otro número, o sea que esto es un número, o sea, no es una variable, no hay ninguna incógnita ahí. Y me quedó, me quedaría, está bien, sí, menos por menos más, el logaritmo, porque está protón abajo, ¿no? Más 0,059 sobre 2, es distributiva, por el logaritmo de protón al cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan que el 2 acá va a bajar como un producto? ¿Sí? Lo que les decía, fíjense, este término son constantes, son valores que tengo, que saco de tablas, y acá me quedó entonces 0,059 dividido 2 por el 2 que había bajado por el logaritmo del protón. Y esto es, el 2 con el 2 se me va, y me queda menos 0,059 por pH. ¿Está bien? Entonces, a lo que llegué es a la expresión del potencial para esta cupla, ahora que sería en realidad hidróxido ferroso a hierro 0, en función de pH. ¿Está bien? Lo que vemos es que hay un término que es constante. Fíjense que este término en realidad lo que tiene en cuenta es el eserito de la cupla hierro 2 a hierro 0 y este término que está acá, que es un término de constantes, que tiene KW al cuadrado y KPS. ¿Está bien? Pero todo esto es un número, que es este valor. Hagan si quieren después tranquilos la cuenta y verifiquen si esa cuenta está bien. Y lo interesante de acá es que entonces esto es la ecuación de una recta. Si pienso que pH es mi variable independiente, o sería X, y el potencial es Y, la variable dependiente, ¿está bien? Dependiente menos 0,0591. Entonces, ¿para qué hice todo este tratamiento matemático? Discúlpenme, que me pasé. Acá, estoy acá. Lo hice por esta razón. ¿Se acuerdan que lo discutimos recién? Si nosotros arrancábamos desde el pH 0, estoy acá,
y estaba estudiando el equilibrio entre la cupla hierro 0 y hierro 2, yo podía plantear ese equilibrio entre hierro 0 y hierro 2 hasta pH 6,6, ¿sí? A partir de pH 6,6, lo que veíamos era que empezaba a precipitar el hidróxido ferroso. Entonces, lo que hice fue ver con la ecuación de Nernst la dependencia del potencial para esta cupla redox, ahora sería hidróxido ferroso a hierro 0, ¿sí? En función del pH. Es esta recta, ¿se acuerdan que habíamos visto que era una recta dependiente menos 0,059? O sea, es esta recta que tenemos acá. ¿Está bien? ¿Sí? Es decir, a partir de que empieza a precipitar el hidróxido ferroso, yo no puedo plantear más acá la especie hierro 2, porque la especie predominante en ese medio va a ser el hidróxido ferroso. ¿Está bien? Y acá, estos dibujitos me parece que ayudan bastante a clarificar el proceso. Imagínense, nuestra condición inicial era que la solución tenía una concentración 1 molar de hierro 2, habíamos dicho. Imagínense que yo estoy en el punto A, acá, a pH 0. Entonces, la concentración de hierro 2 va a ser 1 molar en solución, el pH 0, y el potencial, el E, es igual al E0, porque se acuerdan que lo habíamos calculado cuando planteamos la ecuación de Nernst para la cupla hierro 0 y hierro 2, ¿qué es lo que vimos? Que esa cupla no dependía del pH, y que el E era igual al E0 en estas condiciones. Entonces, acá lo tengo, este es E, que es igual a E0, y es menos 0,44 volts, que es esta recta, sería este punto que está acá. Me voy corriendo en el eje de pH hasta el punto B. En el punto B tengo pH 4, ¿sí? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuánto vale la concentración de hierro 2 en este sistema? La concentración de hierro 2 sigue valiendo 1 molar porque habíamos calculado que el hidróxido precipitaba recién a partir de pH 6,6. Entonces a pH 4 todavía no precipitó, ¿sí? Si yo calculara el QPS sería menor que KPS. Significa que todo el hierro 2 está en solución. Perfecto. Y ahora ya acá no hablo de E0, hablo de E, es el potencial, porque ya no estoy más en condiciones estándar. El E sigue valiendo menos 0,44. Porque, ¿se acuerdan que era la ecuación de Nernst? Si yo tengo 1 molar de hierro 2, como no depende del pH en ese tramo, ¿está bien? El E es igual al E0. ¿Está bien? Ok. Ahora me muevo un poquito más hacia pHs alcalinos y me paro en este punto C que dice pH 7. Bueno, ok. Entonces, si yo calculo, como, fíjense, ¿para qué me sirve la ecuación que acabo, todo el puenterío que acabo de hacer? Acá, fíjense. Si yo tengo pH, ¿sí? Y yo inicialmente ya tenía la concentración de hierro inicial en mi sistema, fíjense que yo puedo calcular el potencial de esta cupla, ¿sí? A un dado pH. Lo único que necesito es saber el valor de pH. pH, digo, ok, 7. A ver, hago la cuenta. ¿Cuánto me da? Bueno, hago la cuenta. Hago la cuenta y esa cuenta me da, acá, me da que el potencial de la cupla es menos 0,45 volts cuando el pH es 7, y yo puedo calcular la concentración de hierro 2, ¿de dónde? La voy a sacar de KPS, ¿sí? ¿Cuánto hierro 2 va a haber en solución? ¿Sí? Si yo tengo pH 7, esas cuentas ya las habían hecho ustedes en la guía de equilibrio de solubilidad, ¿está bien? Si pH 7, o sea, oxidrilos es 10 a la menos 7, entonces de la expresión del KPS del hidróxido ferroso, despejo cuánto es la concentración máxima de hierro 2 que yo puedo tener en ese sistema, en solución.
¿Dónde está el resto del hierro 2? Acá, precipitado. ¿Se entiende? Y si me muevo todavía un poco más a pH más alcalinos todavía, me voy a pH 10, de vuelta, hago exactamente lo mismo, calculo el potencial con la ecuación de Nernst que acabo de obtener, ¿sí? La expresión, y con el valor de KPS despejo, dada esta concentración de protones, la concentración de oxidrilos correspondiente, hago la cuenta de espejo y veo que hierro 2 es 1 por 10 a la menos 7, lo cual es razonable porque cada vez tengo más concentración de oxidrilos, entonces para cumplir KPS la concentración de hierro 2 que voy a tener en el sistema es cada vez menor, ¿sí? Eso está representado acá, ven que cada vez hay más sólido, digamos. ¿Está bien? Y también la otra cosa que veo es que el potencial va disminuyendo. Habíamos visto que esta curva tenía una pendiente negativa. Fíjense que el potencial de la cupla, hierro 0, hidróxido ferroso, también va disminuyendo con el pH. ¿Está bien? La tendencia a la reducción también se va haciendo cada vez, menor, digamos. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, sí, claro, y la tendencia a la oxidación cada vez mayor, ¿está bien? Entonces, esto, o sea, en este primer tramo, ya digamos, delimitamos dos zonas. A ver, en toda esta región que está acá abajo del diagrama, ¿sí? A potenciales menores que menos 0,44 y después en la zona que queda delimitada por esta curva, voy a tener como especie predominante a la especie hierro 0, o sea, en un ambiente francamente muy reductor. Por encima de esta curva, mientras esté por debajo de pH 6,6, ¿sí? En esta región voy a tener a la especie hierro 2, a medida que aumenta, digamos, el potencial. En cambio, si estoy por encima de pH 6,6, ese hierro 2 va a precipitar, parte de ese hierro 2 va a precipitar, y la especie que voy a tener en esta zona, ¿sí? Va a ser el hidróxido ferroso. ¿Está bien? O sea, ya delimité, digamos, 3 especies y fui ubicando en este diagrama potencial pH. ¿Sí? Entonces, vamos al equilibrio entre hierro 3 y hierro 2. ¿Sí? La cupla redox es esta. Ay, shit. Perdón, esto está mal, ¿no? Se dan cuenta que esto está mal, ¿no? ¿Cuál es el error? Los electrones. Claro, sí, la cantidad 3. de electrones, sí. Discúlpenme, después voy a corregir el apunte. Odio que pasen estas cosas. Pero bueno, o sea, esto sería hierro 3 más un electrón que da hierro 2. Voy a la tabla de potenciales porque esto es una cupla redox, busco el potencial estándar de reducción para hierro 3 y hierro 2, el valor es 0,77 volt, ¿está bien? A pH 0, ¿sí? Planteo entonces la ecuación de Nernst para esta cupla, que va a ser, el E va a ser, el potencial estándar de la cupla hierro 3 y hierro 2 va a ser el potencial estándar de la cupla, perdón, el potencial de reducción va a ser el potencial estándar, menos 0,059 TH en S2 es un 1, por el logaritmo de forma reducida sobre forma oxidada, ¿se acuerdan? Hierro 2 es la forma reducida, la que corresponde al menor estado de oxidación, la forma oxidada es hierro 3. Entonces, de vuelta, fíjense que mientras no tenga que preocuparme por la precipitación de los hidróxidos respectivos, tanto el hidróxido ferroso como el hidróxido férrico, el potencial de esta cupla no va a depender del pH, ¿sí? Porque no está pH acá, explícita, la dependencia no está, ¿está bien? Habíamos visto que para la condición en la cual estamos construyendo el diagrama de Purvé, el hidróxido ferroso precipita recién a partir de pH 6,6, con lo cual
eso ya lo tenemos, digamos, delimitado. La pregunta que nos faltaría responder ahora es, ¿a partir de qué pH va a precipitar el hidróxido férrico? Eso todavía no lo sabemos. Entonces, bueno, lo podemos calcular de la misma manera que hicimos antes. Ahí la información que necesito es el KPS del hidróxido férrico. La expresión de KPS va a ser oxidrilo al cubo por hierro 3. Sabemos que hierro 3 es 1 molar, porque en esas condiciones definimos para construir nuestro diagrama. Entonces, lo que hago es simplemente despejar de la expresión de KPS del hidróxido férrico la concentración de oxidrilos, y en realidad, como lo que quiero es pH, lo escribo en función de pH. Encontramos, haciendo lo mismo que hicimos para el hidróxido ferroso, que ahora el pH es 1.6, algo que ya sabíamos, que ya lo habíamos discutido, insisto, cuando vimos con Pedro estos equilibrios en particular. O sea, a partir de pH 1,6, ¿sí? Si yo tengo una solución que tiene una concentración de hierro 3, 1 molar, ¿sí? Empieza a precipitar el hidróxido férrico, ¿sí? Habíamos visto que tenía un KPS muy pequeño, fíjense, 10 a la menos 38, ¿está bien? Entonces es razonable, digamos, que ya aún en un pH ácido precipite el hidróxido, porque el KPS es extremadamente pequeño. Esto es de la guía de un par de guías anteriores, ¿está claro? Vamos construyendo, digamos, ladrillito a ladrillito nuestro diagrama. A ver, ¿qué es lo que sucede acá? Ahora entonces hemos encontrado otro límite, que es, fíjense, el límite entre hierro 3 y el hidróxido férrico. Eso es lo que acabamos de ver, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan? Antes decíamos, a partir de pH 6,6, el hierro 2 precipita y está como hidróxido ferroso. Bueno, pero para el caso del hierro 3, a partir de pH 1,6, ¿sí? El hierro 3 precipita y está como hidróxido férrico. ¿Está bien? Tengo estas dos rectas por ahora. Entonces, en realidad, si yo quiero el límite entre... Acá está. Si yo quiero el límite entre... ¿Se acuerdan? Habíamos planteado la ecuación de Nernst para la cupla hierro 2, hierro 3, ¿sí? Nos había dado que el valor era independiente de pH y que era igual al E0 de la cupla, que vale menos 0,77. Claro, pero en realidad eso estrictamente a pH 0 y no depende de pH hasta pH 1,6. ¿Sí? Hasta acá. ¿Qué pasa? Si yo me paso de pH 1,6, ponele, supóngase que estoy acá, en este punto, no sé, pH 3, ¿sí? Ya no puedo escribir hierro 3. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que precipita el hidróxido férrico. ¿Está bien? Análogamente a lo que nos pasaba antes, ¿sí? Con el hierro 2 tenemos más changüí, porque con el hierro 2 nos vamos a tener que empezar a preocupar por la precipitación del hidróxido ferroso recién a partir de acá, de pH 6,6. ¿Está bien? Pero con el hierro 3 estoy aquí nomás, ¿sí? Ya tengo el problema de que precipita el hidróxido férrico. Entonces, yo quiero ver exactamente cómo me queda delimitado el diagrama pH potencial considerando esa situación de precipitación del hidróxido férrico, ¿sí? Fíjense, esto era lo que ya habíamos construido, ¿sí? Ahora tenemos, este cachito ya lo construimos para hierro 2 y hierro 3 cuando nada precipita, y ahora lo que yo necesitaría sería saber cómo es la dependencia del potencial con el pH en el intervalo de pH 1,6, 6,6. ¿Por qué? Porque en esa región, ¿sí? Pasa lo que decíamos acá, fíjense, a ver si se entiende en este diagrama. Entre 1,6 y 6,6 yo tengo la precipitación del hidróxido férrico,
¿Está bien? Yo lo que necesito saber es cómo cambia, cómo es la dependencia con pH en esta región. Bueno, por supuesto, se imaginan lo que vamos a hacer, más cuenterío. El cuenterío es el siguiente. Voy a escribir entonces ahora la concentración de hierro 3 en función de KPS, del hidróxido férrico, lógicamente, y de KW. ¿Está bien? Despejo del KPS del dióxido férrico la concentración de hierro 3, KPS del hidróxido férrico sobre oxidrilo cubo, oxidrilo lo reescribo como KW sobre protón, entonces hierro 3 va a ser KPS del hidróxido férrico por protón al cubo sobre KW al cubo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ahora, en realidad, en esta zona, en este ámbito de pH, que sería entre 1,6 y 6,6, ¿está bien? La cupla que yo tengo, la cupla redox que yo tengo, en realidad es hidróxido férrico, hierro 2, ¿sí? No es hierro 3, hierro 2, porque en este ámbito el hidróxido, el hierro 3 precipita como hidróxido férrico, ¿está bien? Entonces, lo que hago es tener en cuenta esa situación en la ecuación de Nernst de la siguiente manera. Va a ser el potencial estándar de la cupla, que era 0,77 volt, menos, acá ya se arregló, por suerte acá está el 1, como tenía que estar, 0,0591 por el logaritmo de forma reducida sobre forma oxidada. ¿Se acuerdan? Habíamos escrito la ecuación de Nernst. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que sabemos es que la concentración de hierro 3 que yo voy a tener en solución, en realidad está en función del pH. ¿Sí? Lo que hago es reemplazar acá esta concentración de hierro 3 que había despejado en la ecuación de Nernst. ¿Está bien? Está dividiendo hierro 3, o sea que va a ser KW al cubo, va arriba, sobre KPS del hidróxido férrico por protón al cubo. ¿Está bien? Sigue el cuenterío, de vuelta el E0 de la cupla, tengo acá el 0059, voy a agrupar todo lo que es constante. Fíjense que la concentración de hierro 2 en este intervalo es constante. ¿Cuánto valía? Valía 1 molar. ¿Se acuerdan que habíamos visto que recién a partir de pH 6,6 empezaba a precipitar el hierro 2? Pero como yo todavía estoy en el ámbito entre 1,6 y 6,6, el hierro 2 no precipitó, ¿sí? Está como hierro 2, entonces lo dejo ahí, hice su concentración, es 1 molar, porque yo la definí así. Agrupo entonces todo lo que es constante, KW es una constante, KPS del hidróxido férrico es una constante, y acá me quedó entonces más, porque el menos por menos me da más, 0,0591 por el logaritmo de protón al cubo. Lo mismo de antes, entonces, todo esto es un número, reemplazo por los valores respectivos, baja el 3 como producto, 3 por el logaritmo de protón, y entonces hago esta cuenta, esto es 0,059 por 3, que debería dar este número, 0,177, si hicimos bien la cuenta, por pH. El menos cambia porque es menos logaritmo es pH, ¿no? De modo que, fíjense, lo que hemos... ya hace un tiempo. Lo que hemos obtenido es la expresión del potencial para la cupla hidróxido férrico hierro 2 en función de pH, en el intervalo en el cual estas especies son estables, ¿sí? Y eso está representado en esta parte, en el diagrama acá. O sea, estas cuentitas que hicimos nos sirvieron para obtener esta curva, para obtener esta porción del diagrama. ¿Está bien? Fíjense, lo que sucede es, si yo estoy por encima de pH 1,6, ¿sí? Que sería, en realidad ya la podríamos haber puesto esa curva acá, porque ya la conocemos. El hierro 3, si se oxida pero formando hidróxido férrico. ¿Está bien? Mientras que el hierro 2 todavía sigue como hierro 2.
Porque tendría que estar un poquito más corrida esta curva acá, no está muy bien. ¿Sí? Ah, no está. Ok. ¿Sí? Fíjense que la pendiente de esta curva es mucho más abrupta que la pendiente de esta curva. ¿Por qué? Porque acá tengo la curva, la anterior, ¿se acuerdan? Acá, para hierro 0, hidróxido ferroso, la pendiente era 0,059. Ahora acá menos 0,059, perdón. Ahora la pendiente acá es el triple. O sea, acá baja mucho más abruptamente el potencial, depende mucho más fuertemente de pH el potencial, ¿sí? en esta región. ¿Está bien? Y la pregunta que nos falta responder, o sea, nos falta acá, es ¿qué pasa si me voy por encima del pH 6,6? Ahí, entonces, el punto es que necesariamente por encima de 6,6 voy a tener que considerar los dos equilibrios de solubilidad, porque ¿se acuerdan? El hidróxido ferroso ya precipitaba a pH mayor que 6,6 y habíamos calculado que la concentración de hierro 2 en función de pH tenía esta expresión, ¿no? Kps del hidróxido ferroso por protón cuadrado sobre Kw al cuadrado. La de férrico, lo acabamos de ver, la de hierro 3, perdón, es Kps del hidróxido férrico por protón al cubo sobre Kw al cubo. Entonces, si yo estoy ahora por encima de pH 6,6, en realidad lo que voy a estar calculando es el potencial para la cupla hidróxido férrico a hidróxido ferroso. ¿Sí? O sea, hay equilibrios acoplados, porque lo que sucede acá es que más allá del proceso de oxidación o reducción, tengo la precipitación de ambos hidróxidos. ¿Está bien? Ok, entonces, lo que hago es, digo, bueno, ok, parto de la ecuación de Nernst para la cupla hierro 2, hierro 3, pero lo que pasa es que yo ya sé que en este ámbito de pHs, la concentración de hierro 2 tiene esta expresión, o sea, depende del pH, y la concentración de hierro 3 también depende del pH. Entonces lo que hago simplemente es escribir, ¿sí? Fíjense, la concentración de hierro 2 y la concentración de hierro 3 en función de pH, ¿sí? Teniendo en cuenta los KPS respectivos, lo que ya hicimos previamente. Bien, bueno, hay que reemplazar. Fíjense que todo esto tiene una dependencia, en definitiva, después verifiquen por las dudas que no nos hayamos equivocado, pero esto quedó acá, la dependencia con protón, de vuelta. Un montón de constantes, Kps del ferroso, Kw, Kps del férrico, son todos números que puedo ir a la tabla y buscar, hacer la cuenta, y esto me queda, finalmente, ahí está el más, 0,059 por logaritmo de protón, me quedaría menos 0,059 pH, ¿está bien? Y este numerito que está acá, que sería la ordenada al origen, es el número que resulta de el eserito de la cupla y todo este otro término, que está aquí, que es una constante también. Entonces, fíjense que esto es una recta dependiente menos 0,059. ¿No? Y es esta recta que está acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, a lo que habíamos visto antes, si yo tengo hierro 2 e hidróxido férrico, la curva es esta. ¿Sí? La que vimos anteriormente. Ahora, a partir de pH 6,6, cuando también precipita el hidróxido ferroso, ¿sí? La curva vuelve a ser paralela a esta curva, tienen ambas la misma pendiente, ¿sí? Y es esta curva que está acá. Le damos valores y la graficamos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver si pensamos un poco qué pasa. Es una recta paralela. Sí, son paralelas, efectivamente. Estas dos son paralelas, tienen la misma pendiente, efectivamente. Vamos a pensar un poquito el experimento, los experimentos que hay en estos tubitos. Si yo estoy en el punto A, ¿sí?
tengo hierro 2, 1 molar, hierro 3, 1 molar, pH 0, el E es el eserito y vale 0,77. ¿Está bien? Bueno, ahí no tenemos ningún problema. Supónganse que me vengo acá, al punto B, pH 4, ¿sí? Todavía no precipitó el hidróxido ferroso, o sea que la concentración de hidróxido ferroso es 1 molar. El hidróxido férrico, sí, ya precipitó. ¿Cuánto vale la concentración de hierro 3 en solución? Lo saco de KPS, ¿sí? Despejo del valor de KPS, sé que pH es 4 y despejo cuánto vale hierro 3. Después hagan la cuenta y verifiquen si esto está bien. Y el potencial de la cupla lo puedo calcular, sí, lo puedo calcular usando ¿qué? A ver, usando esta expresión que yo había deducido acá, deduje acá. Porque a pH 4, ¿sí? Lo que yo tengo es, por el lado del hierro 3, el hidróxido férrico precipitado, pero por el lado del hierro 2, tengo el catión hierro 2 en solución. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular el valor del potencial, en ese punto voy a tener que usar la ecuación de Nernst que contiene las especies involucradas en ese punto. ¿Se entiende eso? Por eso me vine acá a calcular. Hagan la cuenta y verifiquen por favor si ese valor está bien.